huelga liberales de Colombia. A la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast Archivos Vivos. Nos encontramos en este momento en el capítulo número 1. ¿De qué se trata? De la muerte de una de las personas más importantes de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán. Damos apertura. En este mes de abril se cumplen 77 años de uno de los hechos más impactantes de la historia de Colombia, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Uno de los crímenes que no solamente silenció una de las voces más fuertes del país, sino que desató una de las etapas más sanguinarias de nuestra nación, el Bogotazo, y con él, el inicio de una de las violencias que marcarían generaciones enteras. En este episodio vamos a adentrarnos en los minutos previos del crimen, el caos que surgió y el legado que aún sigue resonando en las calles y en la memoria colectiva de los colombianos. Y no estoy solo en este día, hoy me encuentro acompañado de mis grandiosos 4 compañeros. Así que demos la apertura a nuestro compañero Junior. Claro que sí, Juan. ¿Y quién fue en realidad Jorge Eliezer Gaitán? Pues bien, él nació el 23 de enero del 1903 en Bogotá y lo asesinaron el 9 de abril de 1948, conocido como el caudillo del pueblo o el caudillo liberal. Fue un jurista, un escritor, un magnífico profesor, orador y político colombiano. Hay que resaltar que también fue miembro y líder del Partido Liberal Colombiano. ¿Y tú qué opinas, Gabriela? Cuéntanos. Por supuesto, Jonier, es que este tema está cargado de tensión, de historia y de política. Mejor dicho, se viene algo muy bueno para este capítulo. ¿Y tú qué opinas del tema del capítulo de hoy, Juan? Me parece muy entretenido, la verdad, ver cómo vamos a revivir cada hecho histórico que va a pasar sobre la muerte de Gaitán, una de las personas más importantes que han ocurrido a través de la historia. Es algo muy entretenido que vamos a mirar. ¿Qué opinas de esto, Oscar? Por supuesto, Juan, me parece que sigamos hablando de este tema, que siga en la memoria colombiana que tal injusticia fue capaz de levantar al pueblo en busca de la libertad que le fue arrebatada. Además, ese liderazgo tan fuerte que él tenía, hoy no se ve tanto, como que no hay una figura así que convoque a las masas con tanta emoción. ¿Será que ahora la política se ha vuelto más fría? ¿O simplemente la gente ya no cree en nadie? Somos la voz de los que no tienen voz. Así que cuéntanos, Junior, ¿quién era este man que llegó a poner a temblar a más de uno en el poder? Yo creo, Alejo, que para muchísimos colombianos su asesinato no fue cualquier cosa. Fue un punto de quiebre, un suceso que desequilibró por completo al país y del cual, dicen algunos, nunca volvimos a recuperar la estabilidad política. Incluso hay quienes afirman que ese día partió nuestra historia en dos. Ahora bien, si hablamos de sus orígenes, Gaitán venía de una familia humilde. Recién en 1913 pudo comenzar su bachillerato en el Colegio Simón Araujo, donde estudiaban los hijos de liberales de clase alta. Imagínese lo que era para él un pelado de origen popular estar ahí. A pesar de todo, aguantó hasta el penúltimo año y luego se graduó en el Colegio Martín Restrepo Mejía. En el año siguiente, en 1920, entró a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional y desde ahí no paró. Fue el que lideró la investigación sobre la masacre de las Bananeras, fundó su propio movimiento político llamado La UNIR y en 1944 lanzó oficialmente su candidatura presidencial. Lo que siguió fue una carrera política meteórica, fue un boom. Gaitán conectaba con la gente como pocos, hablaba claro, con fuerza, y eso lo convirtió en una amenaza para los sectores más conservadores del país, una amenaza que, tristemente, fue silenciada con una bala en el año 1948. ¿Tú qué crees, Gabriela? ¿Tú qué opinas? Es que es muy fuerte pensar que Gaitán no encajaba en los espacios de poder desde el colegio. O sea, el man venía desde abajo y eso ya lo hacía incómodo desde muy joven. Y aún así llegó a competir por la presidencia. No me extraña que se volviera símbolo de la esperanza para toda esa gente que no se sentía representada por nadie. Y es que todo ese recorrido fue acercándose cada vez más al pueblo, ¿no? Gaitán no solo hablaba como ellos, era uno de ellos. Su discurso estaba lleno de fuerzas, de justicia social y sobre todo de empatía. Era un tipo que se paraba en la plaza y no necesitaba micrófono para que lo escucharan.
La gente se lo creía porque lo sentía muy genuino. Por eso cuando hablaba de él, el país nacional versus el país político, mucha gente abrió los ojos. No estaba solo criticando el poder, estaba dándole voz a los que nunca habían tenido una. Y eso para la élite conservadora y parte del establecimiento era peligroso. Bueno, gracias mis compañeros por sus grandes aportaciones. Regresamos en minutos. Aprovechamos este espacio para entrar a cortes comerciales. Somos la voz de los que no tienen voz. Distinga su estilo como Gaitán. Visite Sombreros del Progreso, donde la elegancia liberal se lleva en la cabeza. Carrera séptima con 12. Porque vestir bien también es parte de la patria. Somos la voz de los que no tienen voz. Y estamos aquí de vuelta. Pero claro, retomando un poco lo que estamos hablando, no fue tan simple, ¿cierto? Así que mejor, ¿por qué no hacemos una recapitulación de cómo fue ese día? Bueno, comenzamos el 7 de febrero de 1948 cuando Gaitán había convocado a una marcha del silencio, una movilización masiva que reunió a miles de bogotanos en la Plaza de Bolívar. Allí el caudillo pronunció su famoso discurso Oración por la Paz, reclamando justicia por los muertos de la violencia. Y solo 2 meses después, el 9 de abril, al mediodía, salía de su oficina rumbo al almuerzo con colegas y amigos cuando fue víctima de varios disparos. Todo ocurrió en plena carrera séptima, muy cerca de la avenida Jiménez, frente al edificio Agustín Nieto. Fue llevado a la clínica central, donde a las 2 p.m. anunciaron su muerte. La noticia corrió como pólvora, o sea, la gente atrapó al presunto asesino y lo linchó en plena calle. La radio fue clave, ¿saben? El primer anuncio lo dio el radioperiódico Últimas Noticias de Rómulo Guzmán, quien es uno de los seguidores más cercanos de Gaitán. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, año entre las 14 y 15, fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador y del gobierno conservador. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor Jorge Eliezer Gaitán, situada en las calles 14 y 15 con carrera séptima. En minutos, la noticia ya estaba en todo el país. Algunas emisoras clandestinas, liberales y comunistas llamaron abiertamente a la rebelión. En Bogotá y en otras ciudades se hablaba incluso de juntas revolucionarias. Y la oración por la paz. Eso fue como una despedida sin saberlo. Un discurso que hablaba de los muertos, de la violencia, y terminó siendo asesinado 2 meses después. Es casi profético, como si ya supiera que el país iba directo a un abismo. Eso es lo que decía en sus discursos a nivel público. Sí, Juan, fue como si la ciudad explotara, como un boom. En cuestión de minutos, miles de personas tomaron las calles llenas de furia, dolor y desesperación. Atacaron tranvías, iglesias, edificios públicos, hoteles, licoreras, todo lo que representara al sistema. Muchos se armaron con cuchillos, machetes o lo que encontraban en las ferreterías saqueadas. Más 100 edificaciones fueron destruidas, ¿tú lo puedes creer? Y lo más fuerte es que parte de la política se unió al pueblo. Literal, se amarraron trapos rojos y empezaron a repartir armas. El ejército, en cambio, respondió disparando contra la multitud frente al palacio presidencial. Habían muertos por doquier, por todas partes. Se habla de entre más o menos 500 y 3.000 víctimas. Pero Medicina Legal estuvo cerrada varios días, por eso el dato no fue totalmente exacto. Y adivinen, el director Guillermo Uribe Cuaya era conservador, lo cual se negó a hacerle la autopsia a Gaitán. ¿Tú lo puedes creer, Gabriela, hasta dónde había llegado tanto estallido? Pero es que miren cómo es que fue la reacción. O sea, la gente no esperó explicaciones, no hubo tiempo para procesos, no hubo que investigar nada. El pueblo actuó con rabia, con desesperación, como si ya estuviera preparado para estallar. Y lo más loco, apenas murió Gaitán, ya se hablaban de juntas revolucionarias. O sea, como si todo hubiera estado al borde de romperse y su muerte solo fuera el detonante final. Somos la voz de los que no tienen voz. Después de una jornada agitada, nada como un buen tinto en Café Gaitán, donde conservadores y liberales al menos comparten mesa.
Café Gaitán, sabor que no toma partido. Zapatería Gaitán, elegancia al caminar. Encuéntranos en la carrera séptima con calle 10. Somos la voz de los que no tienen voz. Bueno, ya el 10 de abril el gobierno trató de controlar el caos. Se reunió con líderes liberales y armó una coalición. Políticos como Darío Echandía, Gerardo Molina y Gerardo Vieira convencieron a los sindicatos de frenar los paros en ciudades claves como Barrancabermeja. Y al día siguiente, el 11, pusieron a Alfonso Araujo, que había estudiado bachillerato con Gaitán, como director de la Radio Nacional. Su trabajo era frenar las emisoras clandestinas y dar calma al país. Salió al aire diciendo que todo funcionaba normalmente. Era como una forma muy particular de decir, no entren en pánico. Lo que sí está claro es que Gaitán fue enterrado en su casa, hoy convertida en casa museo, en el barrio Santa Teresita de Bogotá. Y aunque han pasado 77 años, su figura sigue siendo una de las más poderosas y inspiradoras de nuestra historia política. Y así llegamos al final de este primer episodio, en el que revivimos la vida, el legado y el impacto de Jorge Eliezer Gaitán, a 77 años de su asesinato. Un crimen que no solo marcó la historia política de Colombia, sino que todavía resuena en nuestras calles, en nuestras luchas y en las preguntas que siguen sin respuesta. Gracias por acompañarnos en el viaje al pasado, que más que historia, sigue siendo presente. Esto solamente es el inicio de una serie donde exploraremos más momentos, personajes y sucesos que han transformado este país. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Archivo Vivo en Instagram, Archivo Vivo en TikTok y también en X, donde compartiremos contenido extra, datos curiosos y adelantos de próximos episodios. Gracias por su atención y por sintonizarnos. Somos la voz de los que no tienen voz.